El primer video corresponde a los anclajes, que son los elementos pues activos. Es un elemento activo de acuerdo a lo que se explicó anteriormente. Entonces, lo primero que se debe hacer es pues, crear como tal el support, que así se le llama dentro del programa, en el slide. Entonces, para esto nos vamos a Properties y Define Support. En este caso podemos tomar el que está en el primero y le cambiamos el nombre. Entonces, escribimos anclajes. Y aquí en Support Type es donde vamos a definir pues de qué estamos trabajando como tal. Entonces, si es para anclajes se define un tipo específico, si es para micropilotes otro tipo y así sucesivamente. Entonces, para anclajes se trabaja específicamente con Grouted TVAC. Y aquí vamos a empezar a definir algunas propiedades. Entonces, antes de seguir con la explicación, pues es importante hablar un poco de los anclajes. Los anclajes pues básicamente son estos elementos que se ven aquí, donde pues se compone de unos torones que son unos cables que van a ir tensados. Esta longitud como tal del anclaje se compone de una longitud libre y una longitud de bulbo. La longitud de bulbo es donde se va a inyectar una lechada como tal de concreto, donde pues va a funcionar básicamente como el anclaje. Entonces se hace la perforación, se inyecta la lechada y se tensiona. De aquí se tensiona, esto sale aquí, esto se tensiona y el bulbo lo que va a funcionar es eso, como un anclaje que evita que como tal los cables se salgan y esto va a fijar el terreno, lo va a mantener bajo tensión. Entonces esto es importante tenerlo en cuenta para definir las propiedades del anclaje. Aquí pues empezamos a definir los parámetros. En primer lugar, la bone length, que es la longitud de bulbo, que es lo que mencioné anteriormente. Entonces, pues básicamente es la zona de lechada de cemento como tal que funciona como anclaje y evita que pues los cables se salgan. La longitud libre pues es como tal lo que está solo del acero de los cables, donde no hay lechada. Entonces, para definir esta longitud de bulbo, pues existe en la empresa un Excel ya programado donde se deben considerar pues una serie de factores. Como tal, en este Excel, que es el que pues vemos acá, básicamente utilizamos esta tabla, se va a definir un tensionamiento, una carga de tensionamiento que va a depender de la necesidad del proyecto y del talud a estabilizar. Básicamente es un proceso iterativo donde se le asigna un valor y se va mirando pues si cumple o no cumple el modelo de estabilidad. Entonces, aquí en el Excel tenemos la primera propiedad que es la capacidad de bulbo. Y esta depende del suelo donde se va a anclar el terreno. Entonces, para esto se trabaja con una tablita, que es la que vemos aquí, donde se tienen definidas como tal estas capacidades de bulbo. Entonces, se debe analizar las condiciones del suelo donde se va a agarrar el bulbo. Por ejemplo, si está hecho de arenas o si está hecho de arcillas, entonces es importante verificar el estudio geotécnico. Entonces, por ejemplo, si tenemos, no sé, arenas, entonces miramos el tipo de suelo y miramos los resultados también del ensayo del SPT Ranch. Si el número de golpes está entre 11 y 30, pues vamos a tomar como tal esta capacidad de bulbo. Entonces podemos ir haciéndolo acá. Entonces, por ejemplo, la capacidad de bulbo de 145. Luego, el número de torones como tal va a hacer referencia a los elementos que componen los anclajes, a los cables que componen los anclajes. Entonces podemos ver gráficamente acá. Los torones, pues básicamente es cada uno de estos cables. Entonces, en este caso habrían 3 torones, 3 cables que componen el anclaje. Y pues de acuerdo a este número de torones, la hoja de cálculo pues se va a determinar una tensión máxima a la que puede llegar el anclaje. Entre más torones, pues más capacidad de tensionamiento se tendrá. De igual forma, pues se define un diámetro como tal de este número, un diámetro de estos torones, que es como tal del cable, y esto también va a influir en la resistencia a la rotura, que es pues básicamente el siguiente factor. Entonces la resistencia a la rotura, pues de acuerdo a esta fórmula es el 70% de la resistencia máxima del torón. Es decir, cada torón resiste esto.
entre más torones, pues se tendrá que multiplicar por 2 o por 3 esta rotura, que es básicamente lo que vemos aquí en esta T, que es la resistencia máxima, pues va a ser el número de torones por la resistencia de uno de ellos. Y esta resistencia a la rotura pues se saca de una especificación normalizada para torón de acero. Entonces vamos a esta norma y buscamos la tabla de resistencia a la rotura. Entonces tenemos que para un torón de media pulgada, específicamente, que es lo que vemos acá, media pulgada, la resistencia a la rotura será de 183.7 kilonewtons, que pues sería lo mismo de 18.37 toneladas. Y este es el valor que vemos como tal aquí en resistencia a la rotura, multiplicado por un factor del 70%, que es como tal para considerar un tema de pérdidas de resistencia relacionado a diferentes factores que hace que se reduzca el tensionamiento en el anclaje. Ya si se usa como tal otro diámetro, pues la resistencia a la rotura claramente va a variar, entonces eso es algo a tener en cuenta, pero generalmente se pueden tomar estos diámetros de este diámetro de 0.5 pulgadas. Siguiendo con el proceso de cálculo, pues se aplica un factor de seguridad de 1.2, ya eso es un proceso pues estandarizado. Y es importante pues considerar los conceptos de una tensión máxima y una tensión que se va a tener como tal en el modelo. Entonces, de acuerdo al número de torones y a la resistencia de cada uno de los torones, pues determinamos una tensión máxima, que es multiplicando. Yo puedo escoger una tensión menor a esa para el diseño como tal de mi anclaje. Entonces, por ejemplo, por un ejemplo de cálculo en este caso, podemos probar con número de torones 3, capacidad de bulbo, pues la que nos dio el suelo, con diámetro de 0.5, factor de seguridad. Entonces, en este caso, la tensión máxima que yo puedo tener con 3 torones es de 38. Entonces, generalmente la tensión que se selecciona para diseño no puede superar este valor y pues se toman valores en unidades de 5 en 5. Entonces podemos utilizar 25, 30, 35, hasta 35, porque ya si nos pasamos a 40 ya la tensión máxima sube. Normalmente el número de torones va de mínimo 2 torones hasta máximo 4. 4 ya sería una estructura demasiado robusta, pero puede pasar. Entonces, por ejemplo, podemos definir de 30 y de acuerdo a esta tensión que yo defino, se calcula una longitud de bulbo. Entonces, básicamente ese es el proceso iterativo, definir número de torones, el diámetro, su resistencia a la rotura. Esto obtiene una tensión máxima y escojo pues una tensión por debajo de esto, variando pues rangos de cada 5 toneladas. Entonces yo puedo escoger 25 toneladas, 30 toneladas, 35 toneladas, como lo mencioné anteriormente. Y posteriormente se calcula la longitud de bulbo. Esta longitud de bulbo pues tiene una fórmula programada que podemos ver a mayor detalle aquí. Entonces esta longitud de bulbo es la multiplicación de la carga de pretensionamiento por el factor de seguridad, que generalmente es de 1.2, dividido en la capacidad última del bulbo por el perímetro de la perforación, que generalmente es de un diámetro de 0.1. Este perímetro lo evidenciamos en la primera celda, donde pues pi por el diámetro, en este caso. Entonces ya con esto se aplica la respectiva fórmula y nos calcula la longitud de bulbo necesaria, la longitud de bulbo mínima que se debe tener si se quiere implementar un anclaje de tensionamiento de 30 con 3 torones. Ya con esto pues podemos seguir en el software Slide definiendo otros parámetros. Entonces, de acuerdo a lo que estamos trabajando, pues el método de fuerza de aplicación pues es un elemento que actúa bajo tensión, por lo tanto se deja activo. El out of plane spacing básicamente es la separación que va a lo largo de la longitud del talud. Es como si fuera visto en 3D, como si se saliera de la pantalla el talud, y ese sería el espaciamiento que se maneja.
generalmente es entre 1 y 2.5. Esto garantiza que se reparta adecuadamente la carga, ya que si es más de 2.5 ya sería mucho espacio entre anclaje y no sería efectivo. Entonces podemos poner 1.5. La tensión, capacidad y plate capacity, pues es el valor que definimos que se requiere, que es menor a la tensión máxima, de acuerdo al diseño que se hizo. Entonces, de acuerdo con el Excel, pues estamos manejando de 30. Entonces, definimos acá 300 kilonewton y 300 kilonewton. Se pone pues el mismo valor. Y tenemos el bond length. El bond length, pues básicamente es la longitud de bulbo que definimos aquí. Entonces, 7.9, podemos aproximarlo a 8 o dejarlo en 7.9. Y finalmente tenemos el bond strength. El bond strength es básicamente la capacidad del suelo que se tomó de la tabla inicialmente, capacidad de bulbo. Entonces en este caso sería 145. Ya con esto pues estaría definido el método, el tipo, la fuerza de aplicación, la separación, la tensión, la longitud de bulbo y el bond strength. Por lo que podemos darle OK y ya quedaría creado. Ahora debemos asignarlo. Entonces para esto nos vamos a support y en añadir support. Entonces pues está creado el support de anclajes, le damos OK y lo vamos a ubicar a lo largo de el talud. Y lo que se busca es estabilizar ese talud y garantizar que las fallas que se estaban dando inicialmente pues ya no se den y sea estable. Entonces seleccionamos el borde y lo dibujamos en cualquier punto y lo asignamos como tal. Posteriormente lo podemos señalar, le damos clic derecho y le damos en Modify para definir otros parámetros a considerar. Entonces, estos anclajes pues se tienen dos factores a considerar muy importantes. El primero de ellos es que los anclajes deben llegar a suelo competente. Específicamente la longitud de bulbo. Se debe garantizar que la mayor parte de la longitud de bulbo quede en suelo competente para que el anclaje se realice de forma adecuada. Y pues esta longitud, este suelo competente pues fue el que se consideró para esta tabla como tal de capacidad de bulbo. Entonces este suelo es el que va a evitar que se arranque el anclaje. Por lo que se debe garantizar que la mayoría de la longitud de bulbo quede dentro del suelo competente. De igual manera se debe garantizar que el anclaje llegue hasta la falla crítica identificada. Entonces podemos inicialmente definir unas longitudes libres y longitudes de bulbo y correr el programa. Si sigue dando que pues, los factores de seguridad son menores, pues se le puede alargar un poco la longitud para que el anclaje atraviese las fallas y pues esto garantice que dé estabilidad. Porque si se pone un anclaje, pero las fallas siguen ocurriendo, pues puede fallar y se arranca como tal la obra. Se puede fallar todo y se va con todo y obra. Entonces, en este caso también se pueden definir unos ángulos, que son lo que vemos aquí. Angle from horizontal. Que pues se van a definir con respecto al horizontal con rangos entre 10 a 30. Generalmente pues se inclinan los anclajes de 15 a 20. Es importante darle una inclinación a estos anclajes, no se pueden poner horizontal, ya que, como se mencionó anteriormente, se va a inyectar una lechada y esta lechada se inyecta por gravedad. Y si es horizontal, pues esta lechada no se va a agregar adecuadamente y no se va a distribuir bien. Entonces aquí, pues básicamente vamos a asignar valores respecto al horizontal. Entonces vamos a tomar 180 como referencia y le sumamos pues un valor. Normalmente se asignan entre 15 y 20, entonces podemos asignar una inclinación de 15, lo que nos daría 195 grados. Entonces podemos escribir 195 grados. Y aquí tenemos como tal la longitud libre. Entonces, la longitud libre pues se toma un valor mínimo de 5 y se van jugando de acuerdo a los factores que dije anteriormente. Es decir, si se necesita
aumentar la longitud, pues lo que se va a modificar principalmente la longitud libre, ya que la longitud del bulbo pues ya está calculada teóricamente a partir del Excel. Entonces, lo que se hace generalmente es estirar la longitud libre para llegar hasta la falla y dar estabilidad al modelo. Entonces podemos definir pues una longitud libre de pues de 8 está bien, y mirar cómo nos da el modelo. Entonces le damos OK y aquí pues ya quedó asignado el ángulo, la longitud libre, y llega adecuadamente empotrándose hasta el suelo competente. Se supone que aquí está la lechada. Y pues la cantidad de anclajes va a depender de la estabilidad que se obtenga. Entonces, por ejemplo, podemos correr el modelo así, pero con una condición estática. Entonces le damos en OK y lo podemos correr a ver qué nos da. Le damos en Interpret. En este caso, pues se evidencia unas adecuadas condiciones de estabilidad. El factor de seguridad estático para la CCP14, que es lo que estamos manejando, es pues de 1.54. Entonces no habría problema. Igual pues podemos filtrar acá. Aplicar y hecho, y como tal no se evidencian fallas. Podemos mostrar todas las fallas, y si añadimos alguna, pues todas están por encima de el factor de seguridad estático. Entonces ya por este lado se cumpliría. Ahora bien, necesitamos verificar las condiciones dinámicas. Entonces para esto, como estamos en la CCP14, o sea, analizando estas condiciones, asignamos el coeficiente sísmico, le damos OK y le damos en Compute nuevamente, le damos guardar. Y le damos en correr. En este caso, el factor de seguridad dinámico es de 1.11. Entonces, a primera vista, pues tal vez no se cumpla. Entonces le damos aquí filtrar para todas las fallas de 1.11. Iniciamos que hay algunas. Y es un proceso iterativo, como lo mencioné. Entonces, se puede poner un anclaje en esta zona para solucionar los problemas de estabilidad relacionados con esta falla. Entonces, precisamente eso es lo que debemos hacer. Entonces nos devolvemos aquí, identificamos aquí el problema, y pues podemos utilizar este mismo anclaje. Entonces le damos copiar, el punto de copia, y lo podemos poner exactamente aquí. Ya nos quedaron los dos mismos anclajes donde se tiene, ahí están las propiedades: una tensión de 300 kilonewton, una longitud de bulbo de 80, y se procede a volver a correr el modelo en condición dinámica para verificar si ya es estable o no es estable. Entonces podemos verificar qué sucede. Bueno, aquí se generan otras fallas, entonces es otro proceso iterativo. Podemos aumentar la longitud de como tal de estos anclajes y mirar pues si el problema persiste o no. Entonces le damos aquí en modificar longitud de bulbo, en vez de 8 poner 10, que ya se estira. Igual le damos acá clic derecho, modificar, y de 10, y nuevamente le damos en compute. Ya le damos en correr y evidenciamos que efectivamente pues se pudo estabilizar adecuadamente. Aquí sí se observa
la longitud de bulbo, que sí se ve un tipo de línea más gruesito que hace referencia al bulbo como tal. Entonces, pues básicamente lo que se hizo fue esto: garantizar que el modelo pues cumpliera, ya que aquí todas las fallas están por encima de 1.1, que es la condición dinámica. Y ya con esto se garantizaría que el modelo es estable tanto en condición dinámica como en condición estática para, en este caso, la norma de la CSP14. Y esta sería pues, la alternativa de la utilización de anclajes. Ahora bien, una alternativa que pues, puede ser similar a la de los anclajes es los pernos. Entonces, ¿cómo sabemos cuándo usar pernos y cuándo usar anclajes? Pues, el perno podría ser una solución más superficial, es decir, para contener estratos superficiales o superficies de falla más pequeñas. Es importante ver si en este caso pues podría aplicarse o no podría aplicarse, pues teniendo en cuenta las superficies de fallas que tenemos. Y en este caso pues el perno es un elemento pasivo, entonces este se utiliza cuando se requiere fijar terreno suelto en la superficie y no está bajo tensionamiento, sino que como tal se utiliza, se implementa y se deja allí para cuando se requiera, que es cuando el terreno empiece a fallar. Si el terreno no falla, pues él no está bajo ninguna fuerza como tal. En el caso de que el terreno falle, pues el perno empieza a actuar, pero únicamente bajo cortante, no bajo tensionamiento. Mientras que el anclaje se usa pues cuando se requiere mantener bajo tensionamiento todo el suelo, cuando son pues fallas más profundas, más grandes, o cuando pues el suelo competente está a mayor profundidad y no como el caso de pernos, que es para contener pues suelos más superficiales. Entonces, como tal, este perno pues no está tensionado antes de producirse los movimientos. Entonces, lo que básicamente permite esta obra es contener el terreno, entre comillas, graparlo y mantenerlo fijo pues por un momento hasta que se produzca el movimiento. Entonces, pues en este caso podemos eliminar eliminar los anclajes. Igual se podrían, si los pernos no llegan a ser útiles por sí solos, se podría mezclar anclajes con pernos, porque pues, son plenamente compatibles. Entonces, procedemos a crear el otro support, que es un perno. Entonces, en este caso vamos a support 2 y ponemos perno. Entonces, en este caso el tipo para perno es soil nail. La fuerza de aplicación es pasivo, como ya se explicó claramente, que los pernos no están bajo tensión y van a soportar solo cortante. Por lo que el tensionamiento se pone 0, ya que solo soportan cortante al momento de que se mueve el suelo. Entonces le damos en shear capacity y se va a calcular la capacidad del cortante o la capacidad del perno al cortante con una fórmula pues muy general como tal en el área estructural de la ingeniería. Entonces, pues por conocimientos estructurales nosotros sabemos que el esfuerzo es igual a la fuerza sobre el área. En este caso nos pide una fuerza, que es la fuerza o resistencia cortante. Entonces podemos despejar de aquí como la fuerza pues va a ser igual a el esfuerzo por el área. Entonces vamos a necesitar un esfuerzo y vamos a necesitar un área. Si manejamos pernos de 1 pulgada, de acuerdo con esta tabla que es para barras como tal, de 1 pulgada, es decir, número 8, tenemos un área en milímetros de 510 milímetros cuadrados. Este sería el área. Y el esfuerzo como tal sería la resistencia a la afluencia Fy, que generalmente para una varilla pues se considera de 420 megapascales o newton sobre milímetros sobre 2. Y lo que se hace es multiplicar estos dos valores
y se debe reducir esto por un factor del 0.75, entonces multiplicamos esto por 0.75, que es el factor de reducción por cortante, dando un valor en Newton. Necesitamos en kilonewton, que es lo que nos pide ingresar el slide, por lo que dividimos en 1000. Y nos daría una resistencia cortante de 160.65. Entonces esto es lo que ponemos aquí, tal cual, 160.65 es lo que resiste a cortante un perno de 1 pulgada como tal. Y básicamente pues es ese parámetro es el principal que se define. Ahora, en el bone strength es de igual forma el suelo competente donde se va a anclar sí, donde se va a implementar ese perno. De acuerdo a esta tabla que ya habíamos manejado, según el tipo de suelo, pues estamos trabajando con arenas, con medio densas, entonces se trabaja de 145, es el mismo suelo donde estaba en el anclaje como tal, lo definimos aquí, 145. Y la longitud, pues sí se va a definir de acuerdo a donde se encuentre la falla, es decir, la importancia es tener presente que el anclaje debe atravesar la falla para que se genere estabilidad. Entonces, pues básicamente esto, se pone la longitud inicial, se itera y se mira si con esa longitud es pues adecuada como tal para que cumpla el modelo de estabilidad. Entonces le damos en OK ya después de crear todos estos parámetros, y lo que vamos a hacer es asignarlo. Le damos en Add Support, seleccionamos perno y OK. Y por ejemplo, lo podemos ubicar aquí. De igual forma, se puede manejar las mismas inclinaciones. Le damos clic derecho, Modify, se puede manejar las mismas inclinaciones como en los anclajes, es decir, 195 puede ser. Estos ángulos pueden irse variando de acuerdo a si se llega o no al terreno. Entonces, si se requiere más inclinación para llegar al terreno competente, pues se asigna de acuerdo a los rangos que ya expliqué. Y la longitud, pues ya podemos aumentarla un poquito, podemos dejarla en 8 y le damos OK. Con esto ya podemos probar el modelo, pero en una condición estática inicialmente. OK. Y ya aquí vemos las propiedades. Un perno es pasivo, trabaja bajo cortante y listo. Lo podemos correr a ver qué factores de seguridad nos da. En este caso, le damos en Interpret y vemos que pues también cumple como tal el modelo de estabilidad para el perno. Entonces de igual forma podemos filtrar aquí. Bueno, aquí ya está filtrado para menos, entonces podemos mirar todas. Cada una de ellas pues es adecuada, o sea, todo está por encima del factor de seguridad para la CSP14, que es el que estamos mirando, de 1.54 en condición estática. Ahora miramos la condición más crítica, que es la condición dinámica. Entonces nos devolvemos aquí, en loading asignamos el de 0.28, que es el de la CSP14, le damos OK y lo volvemos a correr. En este caso pues se evidencian que existen fallas, bastantes fallas, donde pues no es suficiente como tal esta resistencia del perno o la estabilidad que brinda el perno al modelo, por lo que pues podemos empezar a iterar. Entonces podemos copiar esto, podemos pues ubicarlo aquí y volver a correrlo a ver qué sucede. En este caso pues siguen presentándose fallas, entonces pues podemos seguir modificando el modelo. Entonces, por ejemplo, este podemos moverlo, lo podemos subir, este también lo podemos subir un poco para implementar otro, le damos
copiar, lo añadimos aquí. Incluso esto podemos inclinarlo un poco más para que llegue hasta más fallas. Entonces podemos darle en Modify. Entonces podríamos manejar un ángulo de 20 grados o de 25 grados, es decir, sería 180 más 25 grados, que siempre hay que tener de referencia el ángulo de 180, entonces más 25 grados, que sería la inclinación, pues podría ser 205. Manejar 205 y aquí, por ejemplo, 10. Lo mismo aquí. $205 y 10. Y finalmente este también. 205 y 10. Ya si no nos cumple, pues podemos mezclar anclajes con pernos, porque pues son compatibles. Y lo volvemos a correr para la condición dinámica. Aquí podemos filtrar por todo lo que esté por encima de 1.11, que es para condición dinámica. 1.11, ¿sí? Y pues vemos que se está cumpliendo. Entonces en este caso se podría estabilizar el modelo de acuerdo a esta alternativa. Vemos que está adecuado, cumple los factores de seguridad de la CSP14 para condición estática y condición dinámica. Y ya pues sería este el video explicativo tanto de anclajes como de pernos.